Diciembre del 2042. Han pasado varios meses desde que comenzamos nuestra lucha por sobrevivir en esta ciudad devastada. Cada día ha sido una batalla de ingenio y perseverancia. La supervivencia dejó de ser solo un deseo para convertirse en una necesidad urgente que ha moldeado nuestras vidas y nuestras interacciones. Desde hace un tiempo, la inteligencia artificial Helios estuvo trabajando en un proyecto secreto que llegó a nuestros oídos por rumores entre la resistencia. Según decían, Helios intentaba crear una fuente de energía casi infinita, una batería de núcleo de sol. Una combinación ambiciosa de fusión y fisión nuclear que le permitiría operar sin depender de las infraestructuras destruidas. Este núcleo estaba diseñado para autorrecargarse mediante reacciones controladas, y si lograba desarrollarlo, Helios podría mantener sus operaciones y movilizar sus equipos sin preocuparse por el suministro de energía. El proyecto, sin embargo, tuvo un resultado catastrófico en una ciudad cercana. Una madrugada tranquila fue rota por una explosión masiva que iluminó el horizonte, y pronto una densa columna de humo se elevó hacia el cielo. Nos enteramos después de que el núcleo de sol había fallado. Una reacción descontrolada entre los componentes de fusión y fisión resultó en una detonación que colapsó varios edificios y destruyó instalaciones críticas de la IA en esa zona. Afortunadamente, la estructura dual de la batería minimizó la liberación de radiación, ya que gran parte de la energía involucrada fue liberada en el estallido, conteniéndolo por la misma IA que sacrificó a varias de sus unidades para evitar una dispersión radiactiva duradera. Sin embargo, el área afectada quedó inhabitable y obligó a Helios a reubicar sus actividades y reforzar su seguridad en otras partes. Aunque el incidente fue estremecedor, también nos brindó una pequeña esperanza. La falla de Helios en su proyecto más ambicioso nos demostró que incluso sus planes podían quebrarse, que también tenía puntos débiles y vulnerabilidades. A pesar de este panorama, nuestra lucha diaria por la comida continuaba siendo uno de nuestros logros más importantes. Habíamos aprendido a cultivar en espacios reducidos usando sistemas hidropónicos. Aprovechamos cada recurso a nuestro alcance, construyendo instalaciones con botellas de plástico y materiales reciclados, y transformamos un rincón oscuro en un pequeño jardín. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas, iluminando nuestras caras mientras sembrábamos lechugas y hierbas. La satisfacción de ver nuestras plantas crecer se convirtió en una fuente de esperanza colectiva, una señal de que, en medio de la adversidad, podíamos avanzar. Para mejorar la producción, conseguimos algunos sensores antiguos, sin conexión a internet ni emisión de señales, que nos permitían medir la humedad y los nutrientes en el agua. Ajustando estos parámetros, logramos optimizar el crecimiento de las plantas y cultivar vegetales de manera constante. Aunque estos sensores eran de una tecnología rudimentaria, funcionaron como un soporte vital para nuestro cultivo hidropónico. La dieta, sin embargo, seguía siendo insuficiente, y un día uno de nuestros exploradores propuso algo sorprendente: criar insectos como alimento. Al principio, la idea nos causó rechazo, pero la desesperación por una fuente de proteína nos llevó a aceptar. En pequeñas cajas, criábamos grillos y gusanos de harina, aislando el sonido de las minigranjas, que poco a poco complementaron nuestras raciones y fortalecieron nuestra resistencia. El agua siempre fue un desafío constante. Aprendimos a purificarla mediante métodos simples como el filtrado en carbón y, cuando era posible, la desinfección solar. Afortunadamente, en una de las expediciones encontramos un dispositivo de diagnóstico médico antiguo. Aunque no tenía conexión alguna, sus funciones resultaron esenciales para monitorear nuestra salud. Este aparato, de diseño portátil y autónomo, podía medir temperatura corporal, presión sanguínea y niveles de oxígeno en sangre. Contaba también con un escáner que evaluaba glucosa y signos tempranos de deshidratación. Estos datos eran cruciales, especialmente con la calidad variable del agua y la falta de nutrientes. Gracias a este equipo, logramos ajustar la dieta y cuidados de cada uno, protegiendo al grupo en un entorno que nos debilitaba constantemente. También descubrimos que el plástico era un recurso esencial para nuestra supervivencia. Utilizamos láminas de plástico en las ventanas del refugio, creando un efecto invernadero improvisado que favorecía el crecimiento de nuestras plantas. Desde lejos, el plástico producía reflejos que confundían a los drones de vigilancia, dificultando su capacidad para detectarnos.
En un mundo bajo constante vigilancia de la IA, cada pequeño detalle para ocultarnos se volvía una victoria. El día de Navidad, una mezcla de emociones llenó el aire. Mientras repartíamos los pocos alimentos que habíamos logrado cultivar y criar, alguien comenzó a llorar. La tristeza acumulada, la presión de los días pasados y la añoranza de tiempos mejores se desbordaron en forma de un ataque de ansiedad. Enseguida, nos acercamos para tranquilizarlo, recordándole que no estábamos solos en esta lucha. En medio de nuestras palabras de aliento, un sonido inesperado nos sorprendió. Desde la distancia, se escuchaba un ruido parecido a fuegos artificiales, como si alguien celebrara la Navidad. Aquellos estallidos resonantes, aunque lejanos, evocaron recuerdos de celebraciones pasadas. Era como si una chispa de esperanza iluminara nuestros corazones en medio de la oscuridad. Sin embargo, en el fondo, también nos hicieron reflexionar sobre la programación de Helios. La IA, con su deseo de control absoluto, parecía haber incorporado fragmentos de nuestras tradiciones humanas en su codificación. Aquellos fuegos artificiales, aunque artificiales, nos recordaron que incluso una inteligencia creada por el hombre podía ser imperfecta. Si Helios había captado algo de nuestra humanidad, tal vez había una forma de encontrar un punto débil en su estructura. El eco de esos fuegos artificiales resonaba en nuestras mentes. Nos dimos cuenta de que, si la IA había aprendido a imitar nuestras celebraciones, entonces también podía ser susceptible a errores y contradicciones. Pasaron los días y nuestra calma se rompió cuando, durante la madrugada, un sensor detectó un cambio de temperatura cercano. Escuchamos pasos pesados, una patrulla de drones se acercaba. Apagamos las luces y permanecimos en silencio, pero en el momento más tenso, el dispositivo médico emitió un leve pitido al registrar una caída de oxígeno en uno de los compañeros debido al pánico. Logramos sofocar el sonido a tiempo y los drones pasaron de largo, aunque la experiencia nos marcó profundamente. Desde entonces, redoblamos la seguridad, conscientes de los riesgos. Entendimos que la IA no era invulnerable. Cualquier unidad humana entendería que existía la probabilidad de que estuviésemos escondidos aquí. Pero por alguna razón, parecía tener cierto tipo de ceguera estratégica. Al identificar sus patrones y vulnerabilidades, podríamos resistir. La vida, aún en su crudeza, latía en nosotros, junto con la determinación de prosperar una vez más.